Recién he participado de solo 3 sesiones y esta, que sería la cuarta, fue en el día de ayer, que era feriado, que se suspendió. Sí, estamos en ese proceso de aprendizaje, de adaptación, lógicamente, y nos ha tocado debutar con la sanción de una ley, la sanción express, de una ley que tanta controversia está generando en este momento, que hemos decidido acompañar al Ejecutivo, pero no para festejar nada, sino que entendemos que es necesario poner el foco para destrabar este conflicto, lógicamente De los que anestesiólogos trae, hablamos, ¿no? la ley de emergencia en anestesiología, que lógicamente trae problemas a la sociedad por un lado y al personal médico por otro. Que así, de la misma manera que hemos decidido acompañar al Ejecutivo en el intento de llegar en base al diálogo a una conciliación para destrabar de manera inmediata todas las cirugías que están suspendidas, de la misma forma también desde nuestro bloque, que es el PRO, vamos a acompañar el reclamo del personal sanitario, en este caso del grupo de profesionales en anestesiología, pero que entendemos que es generalizado de todas las especialidades y del resto del personal sanitario público, ¿no?, que participa en hospitales públicos, porque debe ser más valorado y tenido en cuenta en función de, obviamente, de este desfasaje que se está produciendo en los salarios de todos los empleados, no solo de salud, sino de educación y del resto de seguridad y del resto de los salarios, tanto público como privado, producto de la inflación que no se está logrando controlar a nivel nacional. Nuestra intención es que desde el gobierno provincial, lógicamente, que con las herramientas con las que cuenta, se ponga más foco en estas problemáticas y que se hagan mayores esfuerzos para tratar de mejorar un poco la satisfacción del empleado, en especial en este caso de salud, también de educación y de seguridad, porque entendemos que son las personas esenciales que han estado en los momentos críticos, difíciles, tanto de nuestro departamento como de la provincia y del país, y bueno, deben ser tenidos en cuenta, escuchados al menos, y no tratar de castigárselos porque se está haciendo un reclamo que consideramos que es justo. No, seguro es así. Bueno, ayer el gobernador lo admitió en pleno 25 de mayo, que sí, que los sueldos estatales no alcanzan, ¿no? Eso es cierto. Pero lo que vos decías, ¿no? Anestesiólogos hoy en día, pero también venimos con otra problemática, por ejemplo, con pediatras, y hay algunas realidades que son más complicadas todavía. Es que no hay más. Eso también es otra realidad, ¿no? Si uno no se acomoda bien, o sea, si el gobierno no trabaja bien en este tema con anestesiólogos y en un futuro pero muy pronto con pediatras, nos podemos encontrar con otro inconveniente grave, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el sur de Mendoza, en San Rafael especialmente, no hablo de Malargüe y Alvear, no hay guardas pediátricas en los privados. Seguro. Se satura el público y es complicado también a veces. Bueno, la falta o escasez de alguna especialidad tiene que ver en algunos casos con que justamente muchas personas no se forman, vaya a saber cuál es la razón, y en otros casos porque no encuentran el lugar a lo mejor elegible para poder desarrollarse, que vengan de otros lugares. En el caso puntual de pediatría, que probablemente vaya a escasear, probablemente, que tenemos que trabajar justamente, si estamos visualizando para que no pase un antes. problema futuro, en tratar de seducir para que esto no ocurra, y desde nuestro bloque, te decía más temprano, estamos trabajando. A mí me tocó participar en el año 2013, que incluso hemos participado en algunas notas acá en la radio, en ese primer proyecto de ampliación, refuncionalización y modernización del Hospital Chestacó. En aquel momento yo hablaba de la necesidad próxima, hablaba en el año 2013, de ir pensando en la construcción de 4 nuevos hospitales más chicos, horizontales, más modernos, pero que en el inmediato, me estoy remontando al año 2013, ¿no? Sí. Que en el inmediato era necesario implementar una ampliación y modernización y refuncionalización del hospital, que hoy es una realidad. No se hizo exactamente la propuesta que yo había hecho, pero se hizo algo similar. Lo que continúa después es justamente una refuncionalización o redistribución del recurso humano.
Porque no se trata de plantear de que el presupuesto es bajo, que yo no voy a dar hoy, porque todavía lo estamos estudiando, si es bajo, es alto, es correcto, sino que además de que el presupuesto tiene que ser el óptimo, se debe redistribuir de manera adecuada en todo el personal. Entonces nosotros estamos en esa tarea, prontamente estamos haciendo los estudios, y prontamente seguramente vamos a elevar una propuesta de redistribución del recurso del presupuesto para los hospitales y además una mejor redistribución, entendiendo que hoy aproximadamente el 87% del presupuesto en salud del hospital, por ejemplo, se gasta en recursos humanos. Pero a su vez puede que en alguna especialidad haya déficit y puede que en alguna otra área haya superávit de personal. Entonces hay que redistribuir esto, y esto abarca todo, todas las especialidades médicas, personal de enfermería, personal de limpieza, personal de mantenimiento, todo el personal que tiene los hospitales públicos. Sí, estamos hablando de eso. Con el hospital Chestacopro, que es el que conozco en más profundidad. Bien, estamos hablando con Gabriel Vilche, él es diputado provincial por el Frente Cambio Mendoza, sobre, bueno, un poco de actualidad con respecto a lo que podría llegar a pasar con salud pública. Me imagino que vos ya, bueno, venís hace rato, ¿no? Justamente recién lo hablabas, ¿no? Proyectos del 2013, venís hace rato en este tema, en la política, y siendo parte también de hoy en día en Cámara de Diputados, pero también anteriormente ya habías estado también legislando en otro sentido, en otro ámbito, y bueno, me imagino que hay proyectos que algunos se han podido dar, hemos hablado en otras ocasiones con otros legisladores, y es esto, ¿no? Que a veces es como que van tardando mucho, algunos quedan más atrás, a veces vienen cuestiones políticas, ni hablar de años como el año que viene de elecciones, que a veces algunos terminan en el olvido. Me imagino que hoy en día vas a proponer algún que otro proyecto que por allí sea interesante para la provincia y que haya quedado por ahí guardado, ¿no? Tenemos mucho, bueno, como te decía, no recuerdo si te lo comentaba vos o en otra nota que hice anterior. Sí. Este martes se conformaron las comisiones, se constituyeron las comisiones. Yo voy a participar de 2 de las comisiones, salud, debido a la experiencia y al título de grado que tengo y que considero que podemos llegar a hacer un aporte interesante en este aspecto. Y en turismo, porque el turismo, sin lugar a dudas, en toda la provincia y puntualmente en el sur y en San Rafael, es uno de los motores de la economía que de la misma forma que hablaba que hay que tratar de eficientizar o redistribuir de mejor manera para eficientizar el recurso humano, en turismo también considero que tenemos bastantes cosas para hacer y hacer de que este motor pueda crecer. Sí tenemos, recién esta semana nos han dado cuál es el listado, el índice de proyectos que se habían presentado anteriormente y que están de alguna manera en comisiones o que ya tienen la sanción, y estamos justamente evaluando cuáles son esos proyectos y además, porque es necesario tener ese listado bien claro para después recién presentar los proyectos nuestros. Nosotros tenemos, en este momento tengo acá un listado de aproximadamente 15 proyectos que estamos analizando, variados, ¿no? De salud, de educación, en general, de todo, de lo que sea. De todos los temas que siempre hablamos que vamos a hacer un gran esfuerzo, al menos en lo personal, de tratar de enfocarnos en proyectos que vengan a aliviarle un poco la vida al ciudadano, pero haciendo mucho hincapié en algunos pilares como son la educación, la generación de empleo privado. Creo que esta es una cuestión cultural que nosotros tenemos que retomar, que se ha venido perdiendo tal vez últimamente en los últimos años, y que tenemos que retomar, que es la única forma que conozco, al menos, de intentar pensar en una provincia próspera, insertada en la nación y en el mundo, pujante, y que sea elegida por incluso otros habitantes de otras provincias o de otros países, porque encuentran en nuestra provincia una provincia con prosperidad y con un crecimiento sostenido. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para tratar de generar las condiciones desde el ámbito de la legislatura, lógicamente, de generar las condiciones que hagan que la provincia pueda de alguna forma despegar. Yo pertenezco al PRO,
nuestro líder es el diputado nacional Omar de Marchi y estamos trabajando en la elaboración de un programa, de un proyecto de gobierno que también incluye San Rafael, Alvear y Mendoza, San Rafael, Alvear y Malargüe, perdón, y que, bueno, justamente está basado en estos pilares, en aumentar la interconectividad tanto digital como física, en federalizar la provincia, porque así como a los del sur nos toca padecer de alguna forma, no sé si es la palabra correcta, la falta de federalismo del norte provincial, a la provincia también le ocurre lo mismo con la nación. Y a la vez a las personas que viven en los distritos le ocurre con respecto a la ciudad. Entonces creo que debería dejar de ser un discurso solamente y empezar a implementar, y en eso estamos trabajando con De Marchi en las propuestas en general. Lógicamente que los proyectos que yo estoy estudiando y elaborando por mi parte, después se consensúan con todo el equipo del PRO y se presentan en conjunto si es que estamos todos de acuerdo. Bien, sabes que justamente vos nombrabas en lo que vos sos profesional, en lo que vos trabajás extra de lo que hoy en día haces en legislatura y de lo que siempre has hecho, ¿no? De lo que ya venía haciendo eso antes de llegar acá y tiene que ver con la salud. Por allí está bueno poder encontrarse ese tipo de cosas, ¿no? Yo a veces lo remarco mucho con respecto a legisladores nacionales, provinciales o legisladores de comunas, ¿no? Ediles, que a veces hay un plus, ¿no? Una persona que ha trabajado en salud, por ejemplo, y que luego va a legislar en salud, tiene ese plus. Pero a veces la política, digamos, a veces hasta más nacional, ¿no? Nos lleva a encontrarnos con personas que quizás no tienen estudio de nada y luego que nos encontramos con un aumento del gasto público, con 20 o 30 o 40 asesores, que últimamente ha estado pasando, ¿no? Hace pocos días hizo un listado en un diario nacional de los legisladores nacionales, quienes tenían, y algunos tenían hasta 40 personas para trabajar. Y el tema es que algunos de los discursos de estas personas eran todo lo contrario. Los discursos de estas personas hablaban de otra cosa, de ser más austeros, y eran justamente los menos austeros. Quizás por allí nos encontramos con este tipo de cosas en la política durante muchos años, ¿no? Y del rol del Estado y trabajar, o sea, conseguir un trabajo para el Estado. Muchos vos tenés que haber crecido también con padres o abuelos o tíos diciendo que había que buscar un laburo en el Estado, que ahí es donde vos ibas a poder prosperar, ¿no? Y es como que se siguió de una u otra manera con esa cultura, ¿no? Y en muchas ocasiones pasa mucho con el gobierno nacional o con los gobiernos nacionales que buscan generar mucho aumento a veces de empleo público. Por ejemplo, este gobierno nacional ha aumentado bastante el empleo público en todo el país y en las provincias. Y esto obviamente nos genera el inconveniente con el privado, que es el que necesita producir para que tengamos un cambio con respecto al aumento de sueldos, porque recién vos me hablabas de aumentar los sueldos en la provincia de Mendoza, pero Suárez seguramente te va a decir, bueno, pero no ha aumentado la recaudación, no tenemos más dinero, ¿de dónde lo sacamos si no se produce? Bueno, quizás allí hay que trabajar, ¿no? en producir algo, en algo que produzca. Totalmente de acuerdo. Justamente hablaba de que debemos mejorar las condiciones y me hice mucho énfasis en la redistribución del recurso. Porque entiendo... Quizás el recurso está, pero está mal distribuido. Claro. Entiendo de que puede ocurrir algo de eso y que tenemos que poner el foco. Porque es probable que el gobernador nos diga, pero si yo les envío un presupuesto interesante, a lo mejor después se redistribuyen mal. Claro. Entonces ahí tenemos las insatisfacciones. Entonces hay que trabajar en eso. Y lógicamente, eso desde el punto de vista del Estado, pero... Vuelvo a repetirte que es cierto que desde el gobierno nacional, hasta donde yo tengo entendido, ahora ya perdí la cuenta, se habían perdido más de 125.000 puestos de empleo privado y se habían generado más de 50 o 80.000 puestos de empleo públicos. O sea, obviamente que el Estado viene, que no puede abandonar a las personas que se quedan desempleadas, pero... no se termina la función del Estado acobijando en el mismo Estado, porque esto termina produciendo un aumento del gasto público, que es lo que queremos combatir, claro. Acobijando eternamente o por 20 años a personas que se han quedado desempleadas. Lo que tiene que hacer el Estado, el rol del Estado, cuando tiene la obligación de administrar los recursos que son de todos, es generar las condiciones para que se puedan generar puestos de empleo privados genuinos. No acobijar eternamente con planes sociales o metiendo cada vez más empleados al Estado para dibujar de alguna forma el índice de desempleo en el país. Entonces,
torcer este rumbo es lo que nosotros queremos aportar desde nuestra provincia y a nivel país, ¿no? En línea justamente con todas las políticas de nuestro gobierno, que es lo que intentamos implementar. Para esto, y ya lo hemos planteado otras veces, y esto no es en ánimo de defensa de nadie, porque yo creo que somos todos mayores y todos cometemos errores y aciertos, ¿no? Pero para esto es necesario tener un país federal interconectado, tanto física como digitalmente, y además tener, por ejemplo, factibilidad de servicios como electricidad, gas, agua y todo lo demás. Bueno, lo primero es generar esas condiciones en cuanto a lo que es la infraestructura, y después, obviamente, apuntar a eficientizar el Estado también significa hacer de que haya siempre superávit y no déficit, y bajar las alícuotas, los impuestos, para hacer más, incentiva a producir más. Incentivar más la posibilidad de inversiones en nuestro país, que son en definitiva las que generan empleo privado, ¿no? Hay que hacer foco en la posibilidad de generar empleo privado, que es lo que tanto mal nos hace hoy, ¿no? Bueno, estaba viendo un título hoy en la mañana que India sacó algunos aranceles a aceite de girasol y algunas otras cosas, entonces nos va a beneficiar a nosotros, pero las empresas están viendo de producir más para India que para Argentina, porque acá cada vez aumentan más los aranceles, entonces la inversión termina siendo para el extranjero y quizás las cosas de mejor calidad se van para afuera, y acá es como que nos terminamos complicando en ese sentido, ¿no? Por ahí también nos afectan si no se hace, ¿no? Si no se hace alguna redistribución. Gabriel, bueno, por último, hay movimiento bastante grande, ¿no? A nivel nacional con el PRO, está Patricia presionando por un lado, después tenemos a Mauricio que apareció de nuevo, está Rodríguez Larreta también, que hace poco dio una entrevista que él dice que si él se presenta como presidencial no necesita que Macri le diga que sí o que no, y bueno, ahora la UCR. ¿Acá en la provincia hay una relación diferente o no es tan convulsionada, o es un poco convulsionada como la nacional? Yo creo que tenemos la suerte de nuestro frente a nivel nacional y a nivel provincial también, de tener figuras, de tener muchas figuras en condición de ocupar ese lugar, y se genera esa especie de competencia sana que le hace bien, que hace que seamos mejores cada día. El hecho de no tener a lo mejor una competencia hace que, bueno, que dicho en la jerga popular, te aburguesás, no te esforzás para mejorar tus propuestas y hacerlas llegar a la sociedad. A nivel nacional, dentro de nuestro frente tenemos la suerte de tener varios, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, y yo no tengo dudas de que se va a conformar seguramente la mejor fórmula para conducir los destinos del país en el 2023 e iniciar o continuar, que no se pudo avanzar mucho, los cambios estructurales profundos que requiere, porque lo decían nuestros líderes, nuestros referentes en los medios nacionales y acá, no se trata solo de ganar una elección, sino de ganar en las reformas estructurales que debemos hacer para que la Argentina de una vez por todas caiga de esta especie de pantano en la que estamos, que cíclicamente venimos de crisis tras crisis, ¿no? Así que el desafío es ese. Además, obviamente que es necesario ganar una elección para poder implementar ese cambio, pero el desafío está en que el cambio sea una realidad, ojalá pronto.